Prado, hoy es sábado 21 de marzo, mi nombre es Marcela Pazmiño, estoy en una edición especial que nos está invitando a una meditación activa. Pero esa meditación activa, yo lo decía hace un momento, técnicas de meditación hay muchísimas. La propuesta que les tengo para hoy es una meditación que sea a través del cuerpo. En este instante el cuerpo tiene un papel protagónico en todo el planeta, la biología está siendo afectada a través de un virus. La biología es un inconsciente biológico. Me quedó una pregunta planteada del encuentro del día jueves, ¿qué es el inconsciente biológico? Yo decía, la Tierra es un gran inconsciente biológico. Inconsciente, ¿por qué? Porque yo no estoy gestionando a nivel consciente los procesos internos que están sucediendo en mi cuerpo. Yo no tengo que encargarme de la emisión de jugos gástricos, ni de la velocidad de los latidos de mi corazón, ni cómo está bombeando mi corazón. En ese sentido es inconsciente todo el proceso que gestiona la biología. Inconsciente para, vamos a decir que para Marcela como una identidad. Me gusta empezar como antes de dar criterios desde dónde estoy emitiendo ese mensaje, poner esa metáfora del carruaje, que lo utilicé el jueves pasado y muy probablemente lo voy a utilizar para poder diferenciar los elementos vamos a decir, de la arquitectura del humano, de la estructura que sostiene al humano. Ponía el ejemplo del carruaje, el carruaje como un sistema. Un carruaje está compuesto por 4 elementos. ¿Esos 4 elementos cuáles son? Ese coche, como un espacio físico, donde yo puedo entrar como pasajero para tener una experiencia de viaje. Pero ¿qué pasa si solamente tengo ese coche como parte física, donde ingreso por mucho que esté a mi medida? Si ese coche no tiene unos caballos que lo coloquen en movimiento, va a estar estático, va a ser aburrido, no pasa nada y no hay mucha experiencia, no hay experiencia en sí mismo. Ese coche para moverse, cuando se le conectan unos caballos, va a tener un movimiento que desde la gestión de los caballos va a hacerlo, vamos a decir que sin ningún tipo de organización y orden. Podría ser un viaje muy movido, podría ser un viaje muy estresante, podría ser un viaje inseguro, si no hay un cochero gestionando el movimiento de esos caballos. Entonces entra un tercer elemento en el sistema, que es el cochero, que gestiona esos caballos que están moviendo a ese coche. Pero tenemos un pasajero como un cuarto componente. El pasajero puede ser participativo o no. Es decir que hay un coche que están enlazados a unos caballos, hay un cochero haciendo el movimiento de estos caballos, pero mientras el pasajero no diga a dónde va, mientras no elija un norte, mientras no elija una dirección, va a ser del viaje una experiencia, vamos a decir, como sin sentido. ¿Sí? Entonces, estos 4 componentes concretos gestionan un viaje. Yo voy a llamar un viaje de vida, un viaje de un humano que vive y parte desde un punto a otro. Cuando hago esa diferenciación de un viaje de vida, me estoy refiriendo al tiempo. Y yo voy a ver al tiempo como un escenario, el espacio, un escenario, y el tiempo me va a permitir poder hacer una experiencia de desplazamiento. Entonces ese vehículo me sirve para experimentar, vamos a decir que desde mi gestación hasta mi momento presente. Y en la medida de que ese vehículo continúe funcionando de forma más o menos estable, yo tengo todavía una experiencia a futuro. ¿Okay? Pero noten que estamos hablando de una experiencia concreta en un espacio físico, mi cuerpo,
a lo largo del tiempo. Entonces aparecen los componentes espacio-tiempo, pero siempre bajo un escenario concreto. Este cuerpo físico, al igual que el de todos ustedes, tiene otro espacio contenedor. Otro espacio que ha estado funcionando todos los tiempos, desde ese máximo pasado, mucho antes de que Marcela exista, mucho antes de que ustedes existan. Ese espacio atemporal, la Tierra va a ser un espacio atemporal porque sostiene a la totalidad de los tiempos. Esa Tierra que tiene procesos, que ha dado un espacio para que emerjan desde los reinos más basales, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, esos tres reinos precedentes a la aparición del humano, y vuelven a aparecer esos cuatro componentes como ese carruaje que sostiene la experiencia concreta. Esos reinos previos que están sosteniendo a la experiencia humana, cuando son asumidos como una base que sostiene la realidad y dentro de la realidad la existencia, la vida y a cada uno de nosotros, yo puedo tener una experiencia contenida en medio del desborde de lo que está sucediendo. Porque hay una gran inestabilidad, a mayor o menor escala en lo particular, pero si encendemos la tele o vemos las redes, vemos esa gran inestabilidad colectiva. Porque no hay una estructura de soporte para la experiencia que estamos teniendo, que es inédita. Posteaba hace unos días que si lo que estamos viviendo no tiene precedente, si no hay registro previo, estamos viviendo una experiencia original. Cuando digo original, estoy hablando del origen más fundante de la realidad, de la existencia, de la vida y de cada uno de nosotros. Entonces, cuando estamos viviendo algo sin precedentes, la pregunta es, ¿qué me precede? Si yo no tengo una, vamos a decir, claridad, y recuerden que la claridad va a ser una claridad en mi mentalidad, una claridad neurológica, en ese sistema una claridad del cochero, si no hay esa claridad, lo que hay es una fantasía, hay una ilusión, hay una distorsión. Esa experiencia de viaje ilusoria y distorsionada no tiene soporte, no tengo con qué gestionar lo que está sucediendo ahora. Y es una lástima porque la herramienta de gestión para el desafío que estamos teniendo como humanos es el cuerpo. Pero yo tengo que comprender qué es el cuerpo. Porque si yo tengo una fantasía con respecto a mi cuerpo, la herramienta no me sirve. Entonces decido hacer este encuentro, aunque les había ofrecido volvernos a ver el próximo jueves, que es un compromiso conmigo, porque no veo la claridad. Y en realidad, siendo muy sincera, aún teniendo claridad, empiezo a sentir el desborde en mi propia biología. Y me lo tengo que reconocer. Entonces es un acompañamiento y un despertar de un recurso que en criterio sé que lo tenemos. El desafío es instalarlo, apropiarnos, que se encienda el recurso. Pero el recurso se enciende en medio juego. No es un encendido teórico. La teoría la tengo. La tengo que bajar a la experiencia ahora que tengo el desafío. Trascender el desafío no es eliminarlo.
Trascender el desafío es atravesarlo, atravesar la conflictiva teniendo con qué recurso procesarla, y el cuerpo es la herramienta. Entonces les decía hace un momento, hay muchísimas técnicas de meditación. La técnica de meditación que les voy a proponer el día de hoy va orientada específicamente al coche. No tiene que ver con el cochero. No nos sirve hacia los caballos para que el pasajero pueda relajarse en la experiencia. Es la importancia de utilizar esa metáfora para que puedan diferenciar hacia qué parte apunta la meditación. Para que las técnicas que ustedes tengan a la mano sean eficientes en ese sentido, con esa estructura, con esa visión. El cuerpo es la herramienta. Por eso el cuerpo o asimila, o ve, o concibe al virus como un peligro, como una amenaza, y no lo está leyendo como un elemento actualizador. No está viendo al virus como un elemento que viene a actualizar al pasajero en el coche y que se recalibren cochero y caballos. Es una experiencia sistémica, pero la herramienta no es el pasajero. Entonces no es Marcela, no es Omar, no es Tania, no es Gloria, porque ese es el aspecto más abstracto del sistema que les describo. Y la herramienta es el aspecto más denso, el biológico, el concreto, el físico. No es cuántos libros me leí lo que me va a permitir trascender este momento, porque esos libros están en la base de datos del cochero. No es cuántas técnicas estudié, no es cuántos títulos tengo. No pasa por ahí el recurso. El recurso es la biología. ¿Pero por qué el recurso es la biología? El recurso es la biología, denme un segundo que tengo a alguien que quiere entrar a la sala y necesita el código. Listo. ¿Por qué el recurso es la biología? Tenemos que comprender cómo esa biología, el cochero, y es lo que es el desafío que como especie estamos teniendo, es porque la neurología del humano está infectada. Y lo voy a poner en ese término así muy clarito y muy grotesco. La neurología está infectada porque toda la interferencia de mi argumento, tu argumento, mi filosofía, tu filosofía. Genial. Ok. Les voy a contar el tema de la interferencia porque es lo que sucede. Para quienes entraron primeros, hubo un grupo muy pequeñito, había unos 4 o 5 participantes que ya estaban cuando hice el encendido, y la señal de mi casa es súper estable, extremadamente estable. Tengo 2 señales y son ambas muy estables. No está funcionando. Estoy conectada desde mi celular. Interferencia total. Hoy es 21 No de marzo. entendimos ese pedacito. Ok, repito nuevamente. La interferencia es a nivel neurológico. Si a este carruaje, coche, caballos, cochero y pasajero, lo vemos como las muñecas rusas, el coche, el cuerpo físico, es la muñeca más grande. Embebido va a estar todo el componente químico. Los caballos del sistema. Embebido va a estar el cochero, la neurología, la mentalidad del humano. Es el elemento número 3, enero, febrero, marzo.
el elemento número 3. Mercurio, Venus, Tierra, el elemento número 3. Esa neurología que tiene la interferencia es lo que me está mostrando el problema en comunicaciones. Estamos 21-2-1 de marzo. Quiero que vean qué aspectos está tocándose en la estructura del espacio-tiempo. Para quienes tienen registro de cómo llevar una palabra a frecuencia, la palabra comunicación suma 123, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uno de mis motores principales para hacer este encuentro, esta meditación, es el desafío que está teniendo Italia, código 39, y que tiene muchísima conexión con Ecuador, 593. Ayer haciendo una investigación, y la tengo a Adri ahí, que fue la que me dio las luces, porque le preguntaba qué hay en la zona del norte de Italia, porque ella me decía, no entiendo por qué el norte está infectado. Y me lo mencionaba, y yo le decía, ¿qué hay al norte de Italia como importante? Yo buscaba algún tipo de estructura tipo iglesia, museo, suceso, e investigué que el código de Milán es dentro de 39-2. Y ahí fue la meditación hoy, va porque va con quien vaya. Mi código particular, yo nazco en el día 293. 293. Italia con el código 2 de Milán. Por eso el tema a mí, emergencia, la estoy leyendo de otro modo. Porque la Tierra es el inconsciente biológico que opera como un gran organismo donde los territorios que tienen una codificación que nos permite leer su forma de gestionar procesos, su lógica, su administración, se visibiliza a través del código telefónico. Y ese código 3 de Italia es el que tiene la interferencia. Esa es la neurología. Y ahora que está siendo puesto en palabras y escuchado, sin importar cuánto criterio lo tengan a nivel de cochero consciente, su biología, el cuerpo, que es la herramienta, su biología es un inconsciente, porque yo no le puedo decir desde el cochero a mi coche cómo manejarse. Mi pasajero no le puede decir al coche cómo metabolizar nada. El coche es una inteligencia totalmente conectada a la Tierra. Es un elemento refinado de la Tierra, el cuerpo. En ese video que lancé la semana pasada decía, no interfieras. Le hablaba al cochero, le hablaba al pasajero. La herramienta es el cuerpo. Pero necesito el coche sí hacer algo con respecto, porque si en esa estructura los caballos no están conectados al coche, no hay movimiento. Si el pasajero no está en el coche, porque la muerte no es nada más que saltar del coche, abandonar el vehículo físico, entonces la presencia del pasajero es en el coche, no es disociado del coche. Esa presencia, lo único que puede hacer Marcela en este punto es tomar la decisión. Y esa es la invitación a cada uno de nosotros humanos. A mi pasajero, mi identidad toma la decisión de reconocer a mi vehículo físico, cuerpo, como un elemento refinado de la Tierra, que contiene todos los elementos productos de su procesamiento desde el mismísimo origen, reino mineral, reino vegetal, reino animal, y recién aparece en la escena el humano. Pero ¿para qué aparece el humano en la escena? Si vamos a hacer un animal más, no tenía mucho sentido. ¿Cuál es el aporte del humano en ese emerger?
Y aquí viene emerger. Emerger o emergencia. El cochero va a decir emergencia, emergencia global. Correcto. Correcto, porque como interpreta con lo que tiene, lee emergencia y el virus es peligro. Lo que no ve, que el cuerpo sí reconoce, es un emerger de una conciencia. Emerge la conciencia. ¿De dónde a dónde? Del inconsciente biológico, la Tierra despierta a su cuerpo, porque es su producto. Despierta para encender la neurología del cochero. No interfieras. Y me lo digo a mí también. Pero necesito hacer a través del cuerpo una conexión que vaya poniendo al cochero en un segundo plano, que no me comande el viaje. Si voy a usar el cochero es para quedarme en casa. Si voy a usar el cochero es para tomar agua con limón o lo que quieran. Es el criterio que voy a tomar del cochero. Pero el cochero no entiende del axioma en el que trabaja la Tierra. No entiende que la Tierra es parte de un sistema solar que está en la banda 3 y el cochero es 3. Y por eso tengo estrés, porque no lo reconozco. El estrés del humano es no reconocerse en la banda 3, que es Tierra, que pertenece a un sistema donde el Sol es emisor y la Tierra es receptora. Como en cualquier sistema de comunicación, hay un emisor y un receptor. Entonces, si estoy en tierra, que recepta señal, que recepta comunicación, la conciencia del espacio-tiempo es una Wi-Fi que está encendida buscando antenas que se enlacen a esa conciencia. Y el cuerpo es tu antena. Cuarentena, para curar tu antena. Entonces, la invitación el día de hoy es a ver el cuerpo como mi herramienta. El cuerpo tiene la respuesta. No es peligro, pero si solo interpreta mi cochero, lo va a ver como peligro y entonces emergencia. Y no va a haber una conciencia que emerge para encender un nuevo capítulo en la evolución del humano, participando. ¿Qué significa un humano participando? Que me tengo que asumir parte de todo lo que veo. Tengo que asumir la responsabilidad de gestionar mi antena.